Hola, yo soy Sharon de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, soy de la carrera médico cirujano y el día de hoy te voy a estar platicando sobre una enfermedad bien interesante que es la hemofilia A. Bueno, para comenzar, ¿sabías que una sola mujer cambió el destino de varias monarquías europeas con una enfermedad hereditaria? Así es, te estoy hablando de una enfermedad de la realeza, una enfermedad real. Esa mujer fue la reina Victoria del Reino Unido. Victoria, que reinó de 1837 a 1901, fue portadora del gen de la hemofilia, una enfermedad genética que impide que la sangre coagule correctamente. Su hijo menor, Leopold, duque de Albany, fue el primer caso confirmado en la familia. Sufría de hemorragias frecuentemente y murió a los 30 años tras una simple caída. Pero la historia no terminó ahí. Su hija Alice también heredó el gen y lo transmitió a su hija Alix DS, quien se casó con el zar Nicolás II de Rusia. El hijo de Alix también fue hemofílico. Otra hija de Victoria, Beatriz, también fue portadora. Su hijo Leopold Battenberg heredó la enfermedad. Así, la hemofilia pasó de generación en generación, cruzando fronteras y coronas. Por eso, la hemofilia fue conocida como la enfermedad real. Todo comenzó aquí, con la reina Victoria y su legado genético que cambió para siempre la historia de Europa y de la humanidad también. Entrando en materia, la hemofilia es una enfermedad genética que impide que la sangre coagule correctamente. En condiciones normales, cuando nos cortamos, el cuerpo activa una serie de proteínas llamadas factores de coagulación para detener el sangrado. Pero en personas con hemofilia, uno de estos factores está ausente o no funciona bien, lo que provoca hemorragias prolongadas o internas, incluso sin heridas visibles. Existen principalmente dos tipos: la hemofilia A o clásica, caracterizada por la deficiencia del factor 8, y la hemofilia B, que también se le conoce como de Christmas, y se caracteriza por la deficiencia del factor 9. La hemofilia es rara. Respecto a la epidemiología, uno de cada 5.000 varones nacidos tiene hemofilia A y uno de cada 30.000 tiene hemofilia B. Casi siempre afecta a hombres porque el gen que la causa está en el cromosoma X. Las mujeres suelen ser portadoras, aunque en raros casos pueden presentar síntomas leves. No es contagiosa, es hereditaria en la mayoría de los casos, aunque un 20 a 30% de los diagnósticos ocurren por una mutación espontánea, sin antecedentes familiares. La parte más bonita de la hemofilia es la fisiopatología. La hemofilia genéticamente es una enfermedad monogénica recesiva ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en los genes que codifican proteínas esenciales para la coagulación sanguínea. La hemofilia A es causada por mutaciones en el gen F8 que codifica para el factor 8. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Las mujeres, al tener dos cromosomas X, pueden ser portadoras si uno de sus dos alelos está mutado. El alelo sano generalmente compensa. Los hombres, al tener solo un X, expresan la enfermedad si heredan el alelo mutado. Tipos de mutaciones que causan hemofilia incluyen inversiones. Más del 45% de los casos severos de hemofilia A tienen la inversión del intrón 22 en el gen F8. También hay de lesiones grandes o pequeñas, inserciones, mutaciones sin sentido o nonsense, mutaciones missense, errores de splicing. Estas alteraciones provocan pérdida total o disminución de la síntesis funcional de los factores F8 o F9 en el caso de la hemofilia B, interrumpiendo así la cascada de coagulación. Imagina que te haces una herida. Empezarías a sangrar y pues tu cuerpo haría de todo para formar un coágulo y detener el sangrado. En las personas con hemofilia eso no es tan rápido, lo que hará que las personas con hemofilia sangren muchísimo más tiempo. Lo que hace tu cuerpo cuando forma un coágulo se llama la cascada de coagulación. Es crucial conocer esta cascada de coagulación. Es un proceso secuencial donde varios factores proteicos se activan para formar un coágulo estable. Como te comentaba, en la hemofilia hay una deficiencia del factor 8, que va a hacer que esto no ocurra tan fácilmente.
Cuando ocurre una lesión vascular se activan dos vías principales, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca se inicia con el factor tisular, que activa al factor 7. La vía intrínseca, por otro lado, involucra una serie de factores que culminan en la activación del factor 9. En la hemofilia B, la falta de ese factor interrumpe la formación del complejo tenaza, compuesto por los factores 9A, 8A y 10 y calcio, esencial para activar al factor 10. Como te comentaba, son varios complejos de proteínas que van como fichitas de dominó activándose uno a uno. Ambas vías convergen en la vía común, donde el factor 10 se activa a 10-alfa, formando el complejo protrombominasa junto con el factor 5A. Este complejo convierte la protombrina en trombina, una enzima clave que forma el fibrinógeno en fibrina, la proteína que forma la red del coágulo. La deficiencia del factor 8 en la hemofilia A también afecta la formación del complejo tenaza, reduciendo la producción de trombina. La falta de trombina suficiente impide la formación de una red de fibrina estable, lo que resulta en un sangrado prolongado. Clínicamente esto se manifiesta como hemorragias espontáneas o prolongadas tras traumatismos, cirugías o incluso en articulaciones. La severidad de la hemofilia depende del nivel del factor deficiente en la sangre. Los niveles más bajos resultan en síntomas más graves. Tenemos una representación de una imagen sobre el patrón de herencia de la hemofilia A. Principalmente debemos recordar que el gen mutado para la hemofilia A se encuentra en el cromosoma X, por lo que la hemofilia A sigue un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Recordemos que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Si un hombre hereda un cromosoma X con el gen defectuoso, desarrollará hemofilia. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Una mujer debe heredar el gen defectuoso en ambos cromosomas X para desarrollar hemofilia. Si hereda solo un cromosoma X con el gen defectuoso y tiene el otro alelo sano, generalmente será portadora, lo que significa que no tendrá la enfermedad, pero sí puede transmitirla a sus hijos. Los patrones de herencia que vemos ilustrados aquí en la imagen es la familia no afectada, es decir, ambos padres no tienen el gen de la hemofilia, así que ninguno de sus hijos se verá afectado. Vemos también del lado izquierdo a la madre portadora y un padre que no tiene hemofilia. Hay 50% de probabilidad de que cada hijo varón herede el gen defectuoso y desarrolle hemofilia. También hay un 50% de probabilidad de que cada hija herede un cromosoma X con el gen defectuoso y se convierta en portadora. Por otro lado, vemos un padre hemofílico. Si el padre tiene hemofilia y la madre no es portadora, todos los hijos varones no se verán afectados porque heredan el cromosoma Y del padre y el X de la madre. Todas las hijas serán portadoras porque heredan un cromosoma X defectuoso del padre. Vemos también una madre portadora y un padre hemofílico. Si la madre es portadora y el padre tiene hemofilia, existe un 50% de probabilidad de que cada hijo varón herede el gen defectuoso de la madre y desarrolle hemofilia, o que herede el cromosoma X sano de la madre y no se ve afectado. También existe un 50% de probabilidad de que cada hija herede un cromosoma X defectuoso de la madre y otro del padre, desarrollando hemofilia, o que herede un cromosoma X defectuoso de la madre y uno sano del padre, convirtiéndose así en portadora. También vemos un patrón de mutación espontánea. En algunos casos, la hemofilia puede aparecer debido a una nueva mutación en el gen, incluso si no hay antecedentes familiares en la enfermedad. Es importante recordar que estos son solo patrones de probabilidad y que el resultado real puede variar en cada familia. El cuadro clínico se caracteriza principalmente por sangrado en las articulaciones y en los músculos. También se puede dividir de acuerdo a las etapas. En los recién nacidos se puede presentar sangrado por el muñón umbilical, cefalohematoma, sangrado postquirúrgico, sangrado en el sistema nervioso central. En lactantes, hematoma, sangrado por la erupción dental, sangrado después de las vacunas, sangrado en zonas de trauma. Preescolares y escolares, hematrosis, hematomas, hematuria, sangrado en las mucosas.
sangrado gastrointestinal, sangrado en el sistema nervioso central. Las hemorragias articulares son la manifestación clínica más frecuente de la hemofilia, principal causa de dolor e incapacidad en localización común como tobillos, rodillas, codos, dedos de los pies, hombros y caderas, también en articulaciones de las manos, generalmente como resultado de una lesión. Puede provocar hormigueo. También podemos encontrar hemorragias musculares, que son lesiones en capilares musculares, provocando dolor y rigidez. Puede haber equimosis y contracción muscular. También debemos tener muchísimo cuidado con hemorragias graves que pongan en peligro la vida, como las hemorragias del sistema nervioso central o en la cavidad oral, que pueden dar como resultado infecciones, ocasionando inflamación, dificultad para la deglución y obstrucción aérea. El tratamiento se ha considerado multidisciplinario, involucra varias especialidades y expertos, principalmente enfocadas en el manejo del dolor, importante para mejorar la calidad de vida. Se ha iniciado con la terapia de reemplazo, que es una administración del factor de coagulación deficiente, el factor F8 para la hemofilia A y factor 9 para la hemofilia B. El sangrado se detiene cuando una cantidad suficiente de factor de coagulación llega al sitio que está sangrando. Se ha utilizado la profilaxis como principal medio y pues la profilaxis no repara tejidos, solamente se encarga de mejorar la calidad de vida, pero no repara los daños que ya ha tenido. Se ha también propuesto medios físicos de rehabilitación para mantener la función y la movilidad. Y bueno, pues también se ha hecho tratamiento específico según el tipo de hemorragia, ya sea hemorragia articular, hemorragia muscular, hemorragia en elipsoas, hemorragia en el sistema nervioso central y de acuerdo a cada diferente tipo de hemorragia que presenta el paciente. También hay otro tipo de terapias que se han probado, como la desmopresina en hemorragias leves y previo a procedimientos invasivos menores en pacientes respondedores a desmopresina. También se ha utilizado ácido aminocaproico en hemorragia mucocutánea y postquirúrgica. También se ha empleado la inmunotolerancia para erradicar inhibidores con dosis repetitivas de factor 8 con o sin terapia inmunosupresora. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Gracias por escuchar sobre la hemofilia, una enfermedad de la realeza.